Una humilde empleada de limpieza contestó una llamada en árabe frente a un millonario y al día siguiente la mandaron llamar. Antes de comenzar la historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Que disfrutes esta historia. Camila Torres limpiaba el piso de la oficina con dedicación, mientras tarareaba la canción que sonaba en sus audífonos. Como todas las mañanas, pensaba que estaba sola en la casa. El patrón solía salir temprano a reuniones y compromisos de trabajo. El teléfono fijo de la oficina comenzó a sonar insistentemente, sacándola de concentración. Camila dudó, miró a su alrededor y soltó un pequeño suspiro. Esa no era su responsabilidad, pero el sonido era cada vez más difícil de ignorar. ¿Será algo urgente? ¿Y si de verdad es importante? Pensó, mordiéndose el labio. Después de varios timbrazos, decidió contestar. Mansión Mendoza, buenos días, dijo, tratando de sonar formal, como había oído en otras ocasiones. Del otro lado, una voz masculina respondió en árabe. Me gustaría hablar con el señor Gustavo Mendoza. El corazón de Camila se aceleró. Árabe. Sin pensarlo mucho, contestó de inmediato en el mismo idioma. El señor Gustavo no se encuentra en este momento. ¿Puedo ayudarle en algo? El hombre pareció sorprendido al escuchar la respuesta. Habla usted árabe perfectamente. Mi nombre es Khaled Al-Mansur, de Dubái. Tengo una propuesta urgente que discutir con el señor Gustavo. Mientras tanto, sin que Camila lo supiera, Gustavo Mendoza había regresado a casa más temprano de lo habitual. Caminaba por el pasillo cuando escuchó una voz femenina que venía de su oficina. Curioso, se acercó en silencio, y al darse cuenta de que era su empleada hablando en árabe, se detuvo, completamente intrigado. La mujer que limpiaba su casa desde hacía meses hablaba un árabe perfecto. Mucho más que unas cuantas frases. Él mismo, que había estudiado el idioma durante años, quedó impresionado por su nivel y naturalidad. Gustavo se quedó detrás de la puerta, escuchando cada palabra. Camila, sin notar su presencia, continuaba la conversación. Señor Khaled, me aseguraré de pasar su mensaje al señor Gustavo tan pronto como regrese. ¿Cuál sería la mejor hora para que él le devuelva la llamada? Hoy mismo, si es posible. Es algo urgente. Estamos hablando de un proyecto de $50 millones. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa, y Gustavo, que estaba detrás, reaccionó igual. ¿50 millones? Ese nombre no le era desconocido. Claro, llevaba semanas intentando conseguir una reunión con Khaled Al-Mansur. Camila rápidamente tomó una hoja de papel de la mesa y anotó la información. Entendido, señor Khaled. En cuanto llegue el señor Gustavo, le aviso de inmediato. Gustavo seguía observando, fascinado con cada detalle. Camila, aunque vestía un uniforme sencillo, se movía con elegancia. Su forma de hablar era precisa, y su dominio del idioma, impecable. Unos minutos después, tras intercambiar unas palabras sobre el clima en Dubái comparado con el de México, Camila terminó la llamada. Giró la silla para levantarse y... ¡Ay!, exclamó, sorprendida al ver a Gustavo justo detrás de ella. El teléfono casi se le cae de la mano y se levantó de golpe, tirando la hoja anotada. Su rostro se puso rojo. Señor Gustavo, no sabía que usted estaba aquí, dijo nerviosa, agachándose para recoger el papel. Él se quedó quieto, mirándola con una expresión entre sorpresa y curiosidad. Era como si la estuviera viendo por primera vez. Camila, ¿usted habla árabe? Yo solo contesté porque el teléfono no dejaba de sonar. Perdón si me pasé de la raya, pensé que podía ser algo importante, se justificó rápidamente. No, interrumpió Gustavo levantando la mano. La pregunta es, ¿desde cuándo habla usted árabe así? Camila bajó la mirada, visiblemente incómoda. Es solo lo básico, señor. Gustavo entrecerró los ojos. Eso estaba muy lejos de ser lo básico. Ella había sostenido una conversación profesional, usó vocabulario técnico e incluso comentó sobre el clima. Eso requería más que palabras, requería contexto, cultura. ¿Quién estaba en la línea? Un señor llamado Khaled Al-Mansur, de Dubái. Mencionó un proyecto importante y dijo que necesitaba hablar con usted con urgencia sobre una inversión de $50 millones. Cada palabra que decía aumentaba el asombro de Gustavo. Además de entender todo, ella había memorizado los detalles clave. ¿Él volverá a llamar? Le sugerí que usted lo llamara en cuanto pudiera, respondió mostrando el número que había anotado. Gustavo miró el reloj. Faltaban pocos minutos para el mediodía. Solo había regresado antes por una cancelación inesperada. De no ser así, habría perdido esa llamada y esa revelación sobre Camila.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 8 meses, señor. Y nunca mencionó que hablaba árabe. Pensé que no era relevante para las tareas que realizo aquí, dijo sin levantar la mirada. Gustavo guardó silencio por unos segundos. Durante meses, ella había estado allí todos los días. Y él, inmerso en su rutina, nunca le había prestado verdadera atención. Para él, ella solo era la señora de la limpieza. Pero ahora, ¿puede repetirme exactamente lo que dijo el señor Khaled? Camila lo miró, sorprendida por la petición, pero respondió con calma. Mencionó un proyecto hotelero en Dubái, en colaboración con constructoras de Europa. Dijo que admira su visión estratégica y que quiere hablar sobre los detalles en persona. También comentó que está abierto a expandirse a otras regiones del Medio Oriente. Gustavo se quedó sin palabras. El nivel de precisión en la memoria de Camila era impresionante. Camila, necesitamos hablar. Su corazón empezó a latir más fuerte. ¿La iban a regañar por haber contestado el teléfono? ¿O la iban a despedir? Claro, señor, respondió en voz baja, ya preparándose para lo peor. Pero Gustavo la observaba con otros ojos ahora. Ojos atentos, conscientes de detalles antes invisibles. Su postura firme, la inteligencia evidente en su mirada y, sobre todo, el talento que había permanecido oculto por tanto tiempo. Pero antes, necesito devolver esa llamada importante que tú atendiste. Camila solo asintió con la cabeza, aún sin saber qué significaba eso para su futuro. Lo que no podía imaginar era que esa conversación inesperada en árabe estaba a punto de cambiar por completo el rumbo de su vida. Camila se quedó inmóvil cerca de la puerta de la oficina, sin saber si debía salir discretamente o esperar. Gustavo le había pedido que aguardara mientras devolvía una llamada importante que ella misma había atendido. Sus manos aún temblaban ligeramente y la duda de haber cometido un error grave la consumía por dentro. Gustavo se acomodó en su silla ejecutiva, tomó el teléfono con firmeza y marcó el número que Camila había anotado. Esperó unos segundos hasta que escuchó, del otro lado, una voz masculina hablando en árabe. «Aló, habla Khaled Al-Mansur». Gustavo respiró hondo y respondió en el mismo idioma. «Señor Khaled, habla Gustavo Mendonza. Supe que intentó contactarme y mencionó que tenía una propuesta importante para mí». Camila se quedó boquiabierta al escuchar a Gustavo hablando en árabe. Se defendía bien en el idioma, aunque ella notó algunos tropiezos y una pronunciación algo forzada, común en quienes lo aprenden de manera académica. «Señor Gustavo, qué gusto escuchar su voz. Quiero felicitarlo por su equipo. Su asistente fue muy amable y eficiente». Gustavo lanzó una mirada rápida hacia Camila, que intentaba en vano volverse invisible junto a la pared. «Muchas gracias. Ella es bastante competente. Sin duda, rara vez encuentro extranjeros con tanta sensibilidad cultural al hablar árabe. ¿Ella estudió en la región?» Gustavo tragó saliva. Ni él sabía de dónde Camila había sacado tanta fluidez. «Tenemos un equipo muy diverso, señor». «Perfecto. Justamente por eso, me gustaría sugerir que ella esté con nosotros en la reunión de mañana. Será esencial contar con alguien que comprenda las sutilezas culturales de este proyecto». Los ojos de Gustavo se abrieron de sorpresa. Volvió a mirar a Camila, que trataba de adivinar qué pasaba por su expresión. «¿Mañana? ¿En la reunión?» «Sí, si ella puede asistir. El tema es delicado y técnico, y necesitamos a alguien con dominio total del idioma. Su presencia marcará la diferencia». Gustavo cubrió el teléfono con la mano y susurró: «Quiere que vayas conmigo a la reunión de mañana, como mi asistente». Camila abrió mucho los ojos. «¿Yo?», susurró de vuelta, señalándose a sí misma incrédula. «Exactamente», respondió Gustavo, aún procesando todo. Volvió al teléfono. «Señor Khaled, ella estará presente. ¿Podemos confirmar la hora?» «Excelente. A las 3 de la tarde en mi oficina en el centro de Ciudad de México. Estaré con representantes de Dubái y algunos socios locales». «Perfecto. Ahí estaremos». Después de confirmar los últimos detalles de la reunión, Gustavo colgó y quedó en silencio, mirando a Camila. El ambiente en la oficina era tenso. Camila no sabía si debía explicarse o simplemente esperar. Fue entonces cuando Gustavo rompió el silencio. «Camila, necesitamos hablar seriamente. Sé que no debía haber contestado, señor, pero el teléfono sonaba desde hace tanto y... No se trata de eso», la interrumpió Gustavo, levantándose de la silla. Caminó lentamente por la oficina, pasándose la mano por el cabello oscuro, tratando de ordenar sus pensamientos. «Camila, acabas de rescatar uno de los negocios más importantes de mi carrera.
Khaled me había estado evitando durante semanas porque no domino bien el árabe. Hoy no solo me llamó de vuelta, sino que también me ofreció una propuesta aún más prometedora. Camila frunció el ceño, sin entender del todo. Disculpe, señor, pero ¿qué fue lo tan importante que hice? Elogió tu actuación, supuso que eras mi asistente ejecutiva. Quedó tan impresionado que exigió tu presencia en la reunión de mañana. Pero, señor, yo solo soy la señora de la limpieza. Gustavo se detuvo, volteando hacia ella con una expresión de sorpresa. Eso es lo que no logro entender. ¿Cómo es que hablas árabe con tanta fluidez? Y por favor, no digas que sabes lo básico. Yo sé reconocer a un hablante nativo cuando lo oigo. Camila respiró hondo. Era una explicación que llevaba años evitando. Yo estudié en la universidad. ¿En qué universidad? En la Universidad de México. ¿Y qué carrera estudiaste? Ella dudó. Decir la verdad siempre resultaba incómodo en ese tipo de ambiente. Lingüística. Me gradué en lingüística aplicada con especialización en lenguas del Medio Oriente. Gustavo se quedó paralizado. ¿Tienes un título en lingüística y estás trabajando en la limpieza? Porque nadie me ha dado otra oportunidad, respondió con tristeza en la voz. ¿Cómo que nadie? Camila luchaba por contener las lágrimas. He hecho decenas de entrevistas. En el currículum todo impresiona, pero cuando me ven, siempre hay alguien que se ajusta más al perfil de la empresa. Gustavo trataba de comprender. Más adecuado, ¿por qué? Soy mujer, latina, y al parecer, no tengo la imagen que esperan para alguien en el mundo corporativo internacional, dijo ella con amargura. El silencio llenó el ambiente. Gustavo parecía estar viendo una realidad que nunca antes había considerado. Camila, ¿cuántos idiomas hablas? Ella suspiró, resignada. 5 con fluidez: español, inglés, árabe, francés y portugués, y manejo lo básico de mandarín y alemán. Gustavo quedó pasmado. 5 con fluidez. 6, contando el español. ¿Y estás trabajando como señora de la limpieza? Tengo cuentas que pagar, señor. Gustavo se sentó, todavía aturdido, mirando a Camila como si estuviera viendo un rompecabezas formarse ante sus ojos. Camila, tengo una propuesta para ti. Ella tragó saliva. ¿Me va a despedir? ¿Despedirte? No, dijo él, con una pequeña sonrisa. Quiero que me acompañes mañana. ¿Como señora de la limpieza? No, dijo él, sonriendo por primera vez esa tarde. Como mi asesora lingüística temporal. Camila parpadeó sin saber si había entendido bien. Yo, ni siquiera tengo ropa adecuada para eso. Déjalo en mis manos, dijo Gustavo decidido. Camila, te subestimé durante 8 meses. ¿Aceptarías ayudarme? Ella miró sus manos curtidas, luego a él. Era la primera vez en años que alguien la veía más allá del uniforme. Acepto. Perfecto. Gustavo se levantó con entusiasmo. ¿Y Camila? Sí, señor. Llámame Gustavo. Ella sonrió con timidez. Está bien, Gustavo. La mañana siguiente amaneció con un brillo especial. Camila se despertó incluso antes de que sonara el despertador, con el corazón acelerado por una mezcla de ansiedad y esperanza. Miró el pequeño departamento que compartía con 2 compañeras en las afueras de la Ciudad de México, tan distante de la mansión donde trabajaba. En el espejo del baño observó su reflejo durante varios minutos. ¿De verdad seré capaz de hacer esto?, se preguntó mientras recogía su cabello en un sencillo moño. A las 8 de la mañana, tal como habían acordado, estaba en la puerta de la mansión de Gustavo. En lugar del uniforme habitual, llevaba la ropa más formal que tenía. Un pantalón negro sencillo y una blusa blanca un poco desgastada en las mangas. No era ni de lejos lo que se esperaría de una ejecutiva, pero era lo mejor que tenía. Respiró hondo antes de tocar el timbre. Para su sorpresa, fue el mismo Gustavo quien abrió la puerta. «Camila, puntual como siempre», dijo él con una sonrisa cálida. Llevaba un traje impecable que seguramente costaba más que 3 meses de su salario. «Buenos días, Gustavo corrigió aún incómoda con la informalidad. «Adelante, tenemos mucho que preparar antes de la reunión». Camila lo siguió hasta la sala, donde una mujer elegante de aproximadamente 50 años la esperaba. A su lado, varias bolsas de tiendas de lujo estaban dispuestas sobre el sofá. «Camila, ella es Lourdes, mi asesora de imagen. Ella te va a ayudar con la ropa para la reunión». Camila abrió los ojos con sorpresa. «¿Ropa?». Miró las bolsas, confundida. «No podemos ir a una reunión de $50 millones sin la apariencia adecuada, ¿cierto?». Gustavo sonrió y miró su reloj. «Las dejo solas. Estaré en el despacho preparando la presentación». Apenas salió Gustavo, Lourdes examinó a Camila de arriba abajo con ojos críticos pero amables.
Él me contó la situación. Vamos a transformarte en toda una ejecutiva. Las siguientes 2 horas fueron una montaña rusa de emociones para Camila. Se probó ropa que jamás imaginó usar. Aprendió sobre combinaciones de colores, accesorios adecuados para reuniones de negocios y hasta la postura correcta para proyectar seguridad. Vamos a hacer una pequeña broma con quienes solo leen los comentarios. Escribe tacos en los comentarios. Solo quien llegue hasta aquí lo va a entender. Ahora sí, sigamos con la historia. Cuando por fin se miró en el espejo de la sala, casi no reconoció a la mujer que la observaba de vuelta. El vestido azul marino, de corte recto y elegante, combinado con un saco estructurado, transformaba por completo su figura. El cabello, ahora suelto y peinado, enmarcaba su rostro con un aire sofisticado. ¿Esa soy yo?, murmuró, tocando suavemente la tela fina del vestido. Esa siempre has sido tú, respondió Lourdes, sonriendo. La ropa solo resalta lo que ya está ahí. En ese momento, Gustavo volvió a la sala y se detuvo de golpe al ver a Camila. Su mirada recorrió cada detalle de la transformación y por un instante pareció quedarse sin palabras. Vaya, fue todo lo que logró decir. Camila se sonrojó al instante. ¿Está bien para la reunión?, preguntó insegura. Está perfecto, respondió él, recuperando la compostura. Lourdes, hiciste un trabajo increíble. El mérito es del material con el que trabajé, dijo la consultora, guiñándole un ojo a Camila. Ahora debo irme. Mucha suerte en la reunión. Después de que Lourdes se fue, Gustavo invitó a Camila al despacho. Sobre el escritorio había varios documentos, presentaciones en diapositivas y notas por todos lados. Quiero que entiendas bien que estamos negociando, explicó, señalándole una silla. Camila se sentó, aún un poco incómoda con la situación. Era extraño estar ahí, no como quien limpiaba el lugar, sino como una posible colaboradora. «Es un resort en Dubái, ¿cierto?», preguntó, recordando la llamada telefónica. «Exacto. En realidad, es un complejo de 3 resorts conectados. 50 millones es solo la inversión inicial. Si todo sale bien, podría llegar a 200 millones en 5 años». Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa ante esas cifras. Era un mundo completamente distinto al suyo. «¿Y qué esperas exactamente que haga en la reunión?», preguntó nerviosa. «Que seas mis oídos y mi voz cuando haga falta». Khaled habla inglés perfectamente, pero prefiere discutir negocios en árabe. Él valora mucho a quienes respetan su cultura. Gustavo dudó un momento, como si eligiera bien sus palabras. «Camila, tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo aprendiste árabe tan bien? Incluso personas con años de estudio rara vez alcanzan ese nivel». Ella mordió su labio, un gesto que hacía siempre que estaba nerviosa. No solía hablar de sí misma, y mucho menos con alguien como Gustavo. «Siempre se me han dado bien los idiomas. En la universidad obtuve una beca para estudiar en Jordania durante 2 años. Viví con una familia local, asistí a la universidad allá. No solo aprendí el idioma, también la cultura». Gustavo la escuchaba con atención, con los ojos fijos en ella. ¿Y cómo alguien con esa experiencia termina como...? Se detuvo, dándose cuenta de que sonaba grosero. «Como empleada de limpieza», completó ella, con una sonrisa triste. «Fácil. Nadie creyó que yo pudiera ser más que eso». Hubo un momento de silencio incómodo. Gustavo parecía realmente intrigado. «¿Cuántas entrevistas hiciste al regresar?». «Perdí la cuenta después de 30», respondió encogiéndose un poco de hombros. «Siempre lo mismo, emoción por el currículum, decepción al conocerme en persona. Nos pondremos en contacto», pero ese contacto nunca llegaba. «¿Por qué?». Camila lo miró, sorprendida por la ingenuidad de la pregunta. «Mírame, Gustavo. Soy una mujer mexicana, de origen humilde. No estudié en las escuelas correctas, no tengo los contactos adecuados. En el mundo corporativo eso importa más que cualquier título». Él asintió despacio, como si apenas procesara una realidad que quizá nunca había considerado. «¿Y cómo terminaste trabajando en mi casa?». Camila sonrió levemente. «Después de 1 año de rechazos, mi mamá se enfermó. Necesitaba dinero urgentemente. Acepté un trabajo como camarera en un hotel. Tu anterior ama de llaves me conoció ahí y cuando se jubiló, me recomendó contigo». Gustavo se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo con la historia. 8 meses limpiando mi casa con un título en lingüística y fluidez en 6 idiomas, murmuró, más para sí mismo que para ella. 5 idiomas, lo corrigió. El mandarín es solo básico. Eso le sacó una sonrisa a él. Aún así, es impresionante. Camila volvió a encogerse de hombros. ¿De qué sirve? Hasta ayer,
Solo era la persona que limpiaba tu baño. Esas palabras causaron un impacto visible en Gustavo. Se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando el jardín por unos segundos, antes de volverse hacia ella con una expresión decidida. Ya no más. Hoy vas a demostrar tu valor en esa reunión. ¿Y si todo sale bien, qué?, preguntó ella, con el corazón acelerado. Ya veremos. Un paso a la vez, respondió con una sonrisa enigmática. Ahora, vamos a revisar la propuesta que llevaremos a Khaled. Quiero que estés completamente al tanto de todos los detalles. Durante las siguientes horas, Gustavo explicó cada aspecto del proyecto. Camila absorbía todo con una rapidez impresionante, haciendo preguntas pertinentes y sugiriendo ajustes en el enfoque que sorprendieron positivamente a Gustavo. Mientras discutían estrategias, él la observaba. Había una inteligencia viva en sus ojos, un pensamiento ágil que captaba matices y conexiones. ¿Cómo no lo había notado antes? La respuesta era obvia e incómoda. Nunca la había mirado de verdad. Al mediodía hicieron una pausa para almorzar. Gustavo pidió al chef de la casa que preparara algo ligero para los dos y comieron en la terraza, con vista a la alberca. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó Camila, rompiendo un breve silencio. Estar sentada aquí. Generalmente soy yo quien limpia esta terraza. Gustavo la miró, intrigado por su sinceridad. ¿Cómo te sientes con este cambio tan repentino? Honestamente, con miedo, respondió con una sonrisa nerviosa. Parte de mí espera que alguien aparezca en cualquier momento y diga, ¿qué hace la señora de la limpieza sentada ahí? Nadie va a decir eso, afirmó Gustavo, con seriedad. Te mereces estar aquí tanto como cualquiera. Camila lo miró intensamente, como si tratara de descifrar si él hablaba en serio. ¿Por qué estás haciendo esto por mí, Gustavo? ¿Es solo porque necesitas mi árabe para la reunión? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento pareció no tener una respuesta inmediata. Al principio, sí, admitió. Pero cuanto más hablamos, más me doy cuenta de que cometí un gran error al no ver tu potencial antes. ¿Y después de la reunión? ¿Vuelvo a limpiar tu casa? La pregunta quedó en el aire, cargada de significado. Gustavo dejó los cubiertos y la miró con una determinación renovada. Eso depende de ti. Si todo sale bien hoy, tendré una propuesta distinta que hacerte. El corazón de Camila se aceleró. ¿Sería posible que, después de tantas puertas cerradas, finalmente una se abriera? ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó, tratando de controlar la expectativa en su voz. No quiero crear falsas ilusiones. Vamos a enfocarnos primero en la reunión, y después hablamos del futuro, respondió él mirando el reloj. Por cierto, tenemos que apurarnos. Khaled es muy puntual. Mientras terminaban la comida, Camila no podía dejar de pensar en las posibilidades que se abrían ante ella. Durante años había guardado sus sueños en un cajón, resignándose a una vida muy distinta de la que había planeado. Ahora de repente ese cajón se estaba abriendo. Pero una voz interior la advertía. No te emociones demasiado. ¿Cuántas veces te has decepcionado antes? Al levantarse para salir, Gustavo la observó mientras ella se acomodaba nerviosamente el saco. «Estás lista para esto, Camila», dijo, como si leyera sus pensamientos. «Confía en ti tanto como yo estoy confiando en ti». Ella sintió, agradecida por el apoyo, aunque aún con dudas. Mientras caminaban hacia el coche, una pregunta no salía de su mente. ¿Sería este el día en que su vida finalmente cambiaría? ¿O sería solo otra ilusión pasajera, como tantas otras que ya había vivido? El imponente edificio de vidrio reflejaba el cielo azul de la Ciudad de México. Camila observó su propia imagen distorsionada en la fachada, mientras el chofer estacionaba en la entrada. A pesar de la ropa elegante y el cabello perfectamente arreglado, se sentía como una impostora. «Hemos llegado, señor», anunció el chofer, abriendo la puerta para Gustavo. Gustavo bajó primero y en un gesto que sorprendió a Camila, le extendió la mano para ayudarla a bajar. Ella la aceptó, tratando de controlar el leve temblor de sus dedos. «¿Nerviosa?», preguntó él, notando su duda. «Un poco», admitió, acomodando la carpeta que Gustavo le había entregado. «Hace años que no entra a un lugar así como profesional». «Eres una profesional», afirmó él con convicción. «Solo sé tú misma». El vestíbulo del edificio era enorme, con un techo alto y plantas tropicales colocadas estratégicamente. En la recepción, una joven con traje negro los recibió con una sonrisa ensayada. «Señor Mendoza, el señor Khaled los espera en la sala de conferencias del piso 30».
Durante el trayecto en el elevador, Camila respiraba profundamente, tratando de calmar los nervios. Gustavo lo observaba a través del reflejo en las puertas metálicas. «Recuerda, tú sabes más sobre su cultura y su idioma que cualquier persona en esa sala», dijo él, ajustándose discretamente la corbata. «Eso es una gran ventaja». Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 30, fueron recibidos por un asistente de Khaled, quien los condujo hasta una amplia sala de juntas con vista panorámica a la ciudad. «Señor Mendoza», exclamó Khaled al-Mansur, un hombre alto de unos 50 años, con la barba bien arreglada y un traje impecable. Se levantó para saludarlos. «Es un placer conocerlo finalmente en persona». «El placer es mío, señor Khaled», respondió Gustavo, estrechando su mano firmemente. Khaled se volvió hacia Camila, con una sonrisa genuinamente cálida. «Y usted debe ser la talentosa asistente con quien hablé ayer. Su árabe es impresionante». Camila sonrió, agradeciendo en portugués, pero con una ligera inclinación de cabeza, un gesto de respeto en la cultura árabe que no pasó desapercibido para Khaled. «Por favor, tomen asiento. Me gustaría conversar un poco antes de comenzar formalmente la reunión». Mientras se acomodaban, Camila observó discretamente el ambiente. Además de Khaled, había otros 3 hombres en la sala, todos vestidos con trajes elegantes y con expresiones serias. Para su sorpresa, Khaled empezó a hablar en árabe. «Señorita, realmente me impresionó su fluidez. ¿Dónde aprendió nuestro idioma con tanta precisión?» Camila respondió en el mismo idioma, aunque manteniendo el portugués. «Tuve la oportunidad de estudiar en Jordania durante 2 años, señor. Viví con una familia local en Amán». Los ojos de Khaled se iluminaron. «Amán, una ciudad maravillosa. Mi esposa es jordana». «¿De qué zona era la familia?» «Del norte de la ciudad, cerca de la ciudadela». «La conozco bien», exclamó Khaled, visiblemente emocionado. «Señor Mendoza, tiene usted suerte de contar con alguien que no solo habla nuestro idioma, sino que también entiende nuestras tradiciones». Gustavo sonrió, mirando brevemente a Camila con una mezcla de admiración y gratitud. «Sí, es una colaboradora sumamente valiosa». La palabra colaboradora hizo que el corazón de Camila se acelerara. Ya no era la señora de la limpieza, al menos no en ese momento. Khaled volvió a hablar en árabe, ahora dirigiéndose a uno de los otros hombres presentes. «¿No te lo dije, Malik? Encontramos a un socio que valora la comunicación adecuada». El hombre llamado Malik asintió, observando a Camila con un interés creciente. Gustavo se inclinó levemente hacia Camila. «¿Qué están diciendo?», susurró. «Está impresionado de que usted tenga una asistente que hable árabe. Dijo que eso demuestra su compromiso con la colaboración». Gustavo sonrió, satisfecho. «Perfecto». La reunión formal comenzó enseguida. Khaled presentó los detalles del proyecto del resort en Dubái, un complejo lujoso que combinaría hotelería de alto nivel con un centro de convenciones. La participación de Gustavo sería en la construcción y gestión inicial. «Necesitamos a alguien con su visión innovadora, señor Mendoza», explicó Khaled, ahora en portugués. «Sus proyectos anteriores muestran exactamente lo que estamos buscando». A medida que la reunión avanzaba, Camila se daba cuenta de que había mucho más en juego de lo que había imaginado. Los valores discutidos eran astronómicos y las expectativas enormes. En varios momentos Khaled alternaba entre portugués y árabe, a veces deliberadamente, como si quisiera poner a prueba la capacidad de Camila. En una de esas transiciones preguntó en árabe: «Señorita, ¿qué opina de la propuesta de colaboración? Como mexicana, ¿ve algún conflicto cultural que debamos prever?». La pregunta tomó a Camila por sorpresa. No esperaba ser incluida directamente en las negociaciones. Sintió la mirada de Gustavo sobre ella, expectante. «Creo que la propuesta es muy prometedora», respondió, manteniendo la compostura. «En cuanto a los conflictos culturales, la clave está en la comunicación clara desde el principio. El señor Mendoza valora mucho el respeto por las tradiciones locales en todos sus proyectos». Khaled asintió, visiblemente satisfecho con la respuesta. «Excelente observación. Justamente por eso insistí tanto en conocerlo en persona. Y ahora veo que también sabe elegir bien a su equipo». La reunión continuó durante otras 2 horas. Camila traducía perfectamente cuando era necesario y en ocasiones añadía contexto cultural que Gustavo desconocía. En un momento, cuando uno de los socios de Khaled hizo una broma en árabe sobre los plazos flexibles, ella explicó discretamente a Gustavo que se trataba solo de una broma, no de una insinuación real sobre cambios en el cronograma.
Finalmente, tras una intensa discusión sobre los detalles financieros, Khaled se levantó, indicando que la parte formal de la reunión había terminado. «Estoy sumamente satisfecho con nuestro encuentro de hoy», declaró, estrechando la mano de Gustavo. «Creo que tenemos el inicio de una colaboración muy prometedora». «También estoy entusiasmado», respondió Gustavo. «Enviaré el contrato revisado antes de que termine la semana». Khaled asintió y luego se volvió hacia Camila. «Señorita, fue un placer conocerla. Su competencia es notable». Camila agradeció con una sonrisa contenida. Cuando estaban por salir, Khaled hizo un pedido inesperado. «Señor Mendoza, me gustaría hablar brevemente a solas con la señorita, si no le molesta. Tengo una propuesta que podría interesarles a ambos». Gustavo miró rápidamente a Camila, que parecía tan sorprendida como él. «Claro, no hay problema», respondió ocultando su inquietud. «Estaré esperando en el vestíbulo». Tan pronto como Gustavo salió, Khaled le indicó a Camila que se sentara de nuevo. «Señorita, iré directo al punto», dijo él en árabe. «Estoy impresionado con sus habilidades. Necesito a alguien como usted en mi equipo en Dubái». Camila parpadeó varias veces, aturdida. «¿Perdón? Le ofrezco un puesto como coordinadora de relaciones interculturales en mi empresa. El sueldo será 3 veces mayor al que recibe actualmente, más prestaciones y vivienda en Dubái». El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. Era el tipo de oportunidad con el que siempre había soñado, y de pronto estaba ahí, frente a ella. Después de años de puertas cerradas, ahora 2 se abrían al mismo tiempo. «Señor Khaled, su oferta es sumamente generosa, pero...» «Piénselo con calma», la interrumpió, entregándole una tarjeta. «No necesita responder ahora. Hablaremos mejor cuando regrese la próxima semana». Camila aceptó la tarjeta, aún tratando de asimilar lo que acababa de pasar. «Gracias por la oportunidad. Realmente consideraré su propuesta». Al salir de la sala, sus piernas temblaban un poco. En el elevador, respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cómo le contaría esto a Gustavo? Debería hacerlo. En el vestíbulo, lo encontró caminando de un lado a otro, visiblemente ansioso. «¿Qué quería?», preguntó Gustavo tan pronto como la vio. Camila dudó un momento. «Me ofreció un trabajo en Dubái». Gustavo se detuvo en seco, como si hubiera recibido una descarga. «¿Un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo?» «Coordinadora de relaciones interculturales en su empresa», respondió, aún sin creerlo del todo. El rostro de Gustavo pasó por varias expresiones: sorpresa, preocupación y finalmente algo que parecía determinación. «Hablemos de esto en el coche», dijo, guiándola hacia la salida del edificio. Durante todo el camino de regreso, Gustavo permaneció en silencio, mirando por la ventana con expresión pensativa. Camila se preguntaba qué estaría pasando por su mente. ¿Estaría molesto? ¿Se sentiría traicionado? ¿O quizá aliviado por tener una salida a esa situación tan inesperada? Al llegar a la mansión, en lugar de bajar del coche, Gustavo se volvió hacia ella. «Camila, antes de entrar, necesito decirte algo. La reunión de hoy fue impresionante. No solo tradujiste perfectamente, sino que salvaste la negociación en momentos clave. Tus intervenciones fueron decisivas». Ella sonrió con timidez. «Gracias. Para mí también fue una experiencia increíble». «Sobre la propuesta de Khaled», dijo él, dudando, como si eligiera sus palabras con cuidado. «No me sorprende que haya reconocido tu talento. De hecho, sería un tonto si yo no hiciera lo mismo». Camila lo miró, confundida. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que yo también tengo una propuesta para ti, pero prefiero que lo hablemos adentro, con calma». El corazón de Camila latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Siguió a Gustavo hacia el interior de la mansión, entrando por la puerta principal junto a él y no por la entrada de servicio como de costumbre. En la sala, Gustavo sirvió 2 copas de vino y le ofreció una. Un brindis por el éxito de la reunión. Camila aceptó la copa, aún incómoda con la situación. Menos de 48 horas antes, ella estaría limpiando esa misma sala, no siendo servida en ella. «Gustavo, ¿qué está pasando?», preguntó al fin. «Ayer era tu empleada de limpieza, hoy participé en una reunión millonaria y me ofrecieron un trabajo en Dubái. Siento que estoy viviendo un sueño extraño». Él sonrió, sentándose frente a ella. «No es un sueño, Camila. Es el reconocimiento que siempre mereciste. Y honestamente es una lección de humildad para mí». «¿Por qué lo dice?». «Durante 8 meses trabajaste en mi casa. Pasaste frente a mí cientos de veces y nunca te vi realmente. Nunca pregunté por tus habilidades, tus sueños, tu educación. Para mí simplemente eras invisible».
Las palabras golpearon a Camila con fuerza. Así se había sentido durante años, invisible. No es tu culpa, dijo ella suavemente. Nadie realmente ve a personas como yo. Y ese es el problema, exclamó Gustavo, dejando su copa sobre la mesa. ¿Cuántos talentos increíbles estamos perdiendo por no mirar más allá de las apariencias? ¿Cuántas Camilas hay allá afuera, invisibles, con su potencial desaprovechado? Ella lo miraba, sorprendida por la intensidad de su reacción. Lo que intento decirte, Camila, es que no quiero ser como los demás que te subestimaron. No quiero que te vayas a Dubái sin antes tener una alternativa aquí. Camila contuvo la respiración. ¿Qué alternativa? Gustavo la miró con determinación. Quiero ofrecerte el puesto de directora de Relaciones Internacionales en Mendonça Emprendimientos. Un salario acorde al mercado, prestaciones completas y, sobre todo, la oportunidad de utilizar todo tu potencial. El mundo pareció girar alrededor de Camila. Era mucho más de lo que jamás había esperado. Apenas me conoces, susurró incrédula. ¿Cómo puedes confiar en mí para un puesto tan importante? Sé lo suficiente. Hoy te vi brillar. Vi tu inteligencia, tu profesionalismo, tu capacidad para adaptarte. Lo demás lo aprenderemos juntos. Camila dejó la copa sobre la mesa, con las manos temblando ligeramente. Necesito pensarlo. Esto es mucho para asimilar en tan poco tiempo. Lo entiendo, dijo Gustavo con amabilidad. No tienes que responder ahora, pero quiero que sepas que la oferta es sincera. En ese momento sonó el teléfono de Gustavo. Miró la pantalla y sonrió. Es Khaled. Debe estar ansioso por una respuesta sobre el contrato. Atendió y activó el altavoz para que Camila pudiera escuchar y, si era necesario, ayudar con la traducción. Señor Mendonça, la voz animada de Khaled se oyó por el altavoz en portugués. Tengo excelentes noticias. Después de nuestra reunión hablé con mis socios y decidimos aumentar la inversión inicial a $70 millones. Estamos muy confiados en esta alianza. Gustavo abrió mucho los ojos, mirando a Camila con sorpresa. Eso es fantástico, señor Khaled. Le agradezco la confianza. Con una condición, añadió Khaled. Queremos que su asistente esté involucrada en todas las etapas del proyecto. Su conocimiento cultural es exactamente lo que necesitamos para evitar malentendidos. Gustavo miró a Camila, que parecía tan sorprendida como él. Eso se puede arreglar, respondió con cautela. Excelente. Enviaré los nuevos términos mañana. Que tenga buena noche, señor Mendonça. Después de colgar, Gustavo permaneció en silencio unos instantes procesando lo que acababa de escuchar. 70 millones, murmuró al fin. Camila, acabas de añadir $20 millones a nuestro proyecto. ¿Yo? Preguntó ella, incrédula. Pero fuiste tú quien hizo toda la presentación. Fuiste tú quien ganó su confianza, corrigió Gustavo. Y ahora quiere que estés involucrada en el proyecto. Camila trataba de asimilar todo aquello. Hacía menos de 2 días, estaba quitando el polvo de los muebles de esa casa. Ahora, su presencia había sido decisiva para cerrar un negocio de $70 millones. Creo que eso hace que mi propuesta sea aún más relevante, dijo Gustavo, sonriendo. ¿Qué me dices? ¿Aceptas el reto de convertirte en la nueva directora de Relaciones Internacionales de mi empresa? Camila respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. ¿Dubái o México? ¿Khaled o Gustavo? ¿Un nuevo país o quedarse en su tierra? Fuera cual fuera su elección, una cosa era segura, su vida no volvería a ser la misma. La noche fue larga para Camila. Acostada en su cama sencilla, en el pequeño departamento que compartía con 2 compañeras, miraba al techo, repasando mentalmente los eventos tan irreales de los últimos 2 días. A su lado, sobre el buró, 2 tarjetas de presentación representaban futuros completamente distintos. La de Khaled, con el puesto en Dubái, y la de Gustavo, con la promesa de un cambio sin tener que dejar su país. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días. Por reflejo, Camila se levantó para alistarse para su trabajo como empleada de limpieza. Luego se detuvo, confundida. ¿Cuál era su trabajo ahora? ¿Seguía siendo limpiadora, ejecutiva, o estaba flotando en un extraño limbo entre esos 2 mundos? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Gustavo. Buenos días, Camila. Cuando puedas venir tenemos mucho trabajo por delante, y no uses el uniforme. Ella sonrió, todavía incrédula, y respondió confirmando que llegaría en 1 hora. Abrió el armario y miró las pocas opciones que tenía. El vestido y el saco que usó en la reunión los había prestado Lourdes. Tendría que usar su propia ropa, mucho más sencilla.
Optó por unos pantalones de mezclilla oscuros y una blusa blanca, lo más formal que pudo encontrar. Se recogió el cabello en un chombo bajo y se maquilló ligeramente. Se miró al espejo y suspiró. Aún parecía más una señora de limpieza arreglada para un domingo que una ejecutiva. Al llegar a la mansión de Gustavo, fue recibida por él en la puerta principal, no por la parte trasera como solía entrar. «Buenos días, Camila», saludó con entusiasmo. Parecía que no había dormido mucho, pero sus ojos brillaban de emoción. «Ven, quiero mostrarte tu nuevo espacio». Ella lo siguió, apretando con nerviosismo la correa de su bolsa gastada. En lugar de ir a la oficina principal, Gustavo la condujo a una sala contigua que ella solía limpiar, pero que nunca se usaba. «Esta será tu oficina», anunció él, abriendo la puerta. Camila contuvo la respiración. La sala había sido transformada por completo. En el centro había un elegante escritorio de madera, con una computadora de última generación, teléfono y una placa dorada con su nombre. Camila Torres, directora de Relaciones Internacionales. «¿Hiciste esto anoche?», preguntó atónita. «Necesité algo de ayuda, pero sí», respondió él con una sonrisa. «Quería que todo estuviera listo para tu primer día oficial». Camila caminó lentamente por el lugar, tocando la superficie del escritorio aún sin poder creerlo. «¿Entonces, acepté el cargo?», preguntó, con una leve sonrisa. «Eso solo tú puedes decidirlo», dijo Gustavo, apoyado en el marco de la puerta. «Pero yo apuesto a que sí». Ella se volvió para mirarlo, todavía con dudas. «Gustavo, esto es increíble, pero tengo miedo. ¿Y si no estoy a la altura de tus expectativas? ¿Y si no puedo con tanta responsabilidad de golpe?» «Todos sentimos miedo cuando enfrentamos nuevos desafíos», respondió él acercándose. «La pregunta es, ¿vas a dejar que ese miedo te impida brillar?». Esas palabras tocaron profundamente a Camila. ¿Cuántas veces el miedo había guiado sus decisiones? ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar por inseguridad? «No», respondió con firmeza, sorprendida de sí misma. «Ya no voy a dejar que el miedo decida por mí». «Perfecto», exclamó Gustavo satisfecho. «Porque tenemos mucho trabajo por delante». Khaled envió esta mañana los nuevos términos del contrato y necesitamos revisarlos con detalle. Durante las horas siguientes, Gustavo y Camila trabajaron codo a codo, revisando documentos, discutiendo estrategias y planeando los siguientes pasos de la alianza con Khaled. Para sorpresa de Camila, Gustavo realmente valoraba sus opiniones, le hacía preguntas y tomaba en cuenta sus sugerencias. A media tarde, mientras analizaban proyecciones financieras, Gustavo hizo una pausa. «Camila, acabo de darme cuenta de algo. Sé casi todo sobre tu formación académica y tu experiencia profesional, pero casi nada sobre ti como persona». Ella lo miró, sorprendida por el comentario. «¿Qué quieres saber?». «Cualquier cosa. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tienes familia en la ciudad?». Camila sonrió, algo incómoda con la atención personal. «Bueno, me gusta leer, sobre todo literatura árabe contemporánea. Mi comida favorita es mole poblano, una receta de mi abuela. Y sí, mi mamá y mi hermana menor viven en las afueras de la ciudad». «¿Literatura árabe? Qué interesante. ¿Algún autor en particular?». «Naguib Mahfouz es mi favorito. Sus libros me ayudaron a entender matices culturales que los diccionarios no explican». Gustavo la observaba con creciente interés. «Eres fascinante, Camila Torres. Una verdadera caja de sorpresas». Ella se sonrojó levemente, poco acostumbrada a recibir halagos, especialmente de parte de él. «Gracias, pero solo soy alguien que tuvo la oportunidad de estudiar, nada más». «No estoy de acuerdo», dijo Gustavo con seriedad. «Miles de personas tienen oportunidades de estudiar y no aprovechan ni la mitad como tú lo has hecho. Tu dedicación es admirable». El teléfono de Gustavo sonó, interrumpiendo el momento. Era nuevamente Khaled, invitándolos a una cena esa noche. «Una cena social, no de negocios», explicó Khaled. «Me gustaría conocerlos mejor en un ambiente más relajado». Tras colgar, Gustavo miró a Camila. «¿Qué opinas? ¿Te sientes lista para una cena social con Khaled?». «No tengo ropa adecuada», respondió ella, algo avergonzada. «Eso se soluciona fácilmente», dijo Gustavo tomando el teléfono. «A Lourdes le encantará ayudarte de nuevo». 2 horas después, Camila estaba transformada una vez más. Lourdes había traído varias opciones, y ella eligió un vestido negro sencillo pero elegante, complementado con un collar delicado de perlas. «Te ves deslumbrante», comentó Gustavo al verla bajar las escaleras. «Gracias», respondió tratando de ocultar los nervios. «Aún me siento rara con este tipo de ropa».
Te acostumbrarás, dijo él con confianza. Solo son prendas. Lo que importa es quién eres por dentro, y eso no ha cambiado. El restaurante que eligió Khaled estaba en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. Al llegar, fueron conducidos a un salón privado, donde Khaled los esperaba junto a su esposa, una mujer elegante de origen jordano. «Señor Mendonza, señorita Torres», exclamó Khaled, levantándose para recibirlos. «Qué placer tenerlos aquí esta noche». Se hicieron las presentaciones, y pronto todos estaban sentados, conversando de manera amena mientras disfrutaban de unos aperitivos. Para sorpresa de Camila, la esposa de Khaled, Amira, se dirigió a ella en árabe. «Mi esposo me contó que viviste en Jordania. ¿En qué zona de Amán?». Camila respondió en el mismo idioma, manteniéndose en español. «Cerca de la Universidad de Jordania, en la zona norte». «Oh, la conozco bien», exclamó Amira entusiasmada. «Mi familia es de esa misma área». A partir de ahí se estableció una conexión inmediata entre las dos. Mientras conversaban sobre lugares, tradiciones y recuerdos compartidos, Gustavo observaba a Camila con admiración. Ella se movía con naturalidad entre los dos mundos, transitando entre culturas con una fluidez impresionante. En un momento, mientras las mujeres charlaban animadamente, Khaled se inclinó hacia Gustavo. «Su asistente es extraordinaria. ¿Cómo la encontró?». Gustavo dudó. ¿Debería decir la verdad? ¿Que hasta hace 2 días Camila era solamente su empleada de limpieza? «Digamos que llegó a mi vida de manera inesperada», respondió diplomáticamente. «Pero estoy muy agradecido de haberla encontrado». Khaled asintió con una sonrisa cómplice. «A veces, los mayores tesoros están justo frente a nuestros ojos, pero no los vemos». La noche transcurrió agradablemente. En todo momento, Camila demostraba su conocimiento no solo del idioma, sino también de la cultura, las costumbres y la etiqueta social árabe. En varias ocasiones, Gustavo notó que ella salvaba la conversación de posibles malentendidos culturales, suavizando diferencias y encontrando puntos en común. Al terminar la cena, Khaled hizo una propuesta sorprendente. Quisiera invitarlos a visitar Dubái la próxima semana, conocer el lugar del proyecto y reunirse con los demás inversionistas. Gustavo miró a Camila, que parecía tan sorprendida como él. «Sería un honor», respondió. «Tendré que reorganizar algunos compromisos, pero sin duda estaremos ahí». De regreso dentro del coche, Camila iba en silencio, absorta en sus pensamientos. «1 centavo por tus pensamientos», dijo Gustavo, rompiendo el silencio. Ella sonrió, acomodándose el collar de perlas prestado. «Estoy pensando en lo impredecible que es la vida. Hace 3 días mi mayor preocupación era cómo pagar la renta atrasada, y ahora estoy a punto de viajar a Dubái como ejecutiva. ¿Da miedo?». «Mucho, pero también es emocionante». Gustavo la observó por un momento, admirando su honestidad. «Camila, esta noche estuviste brillante. La manera en que interactuaste con Khaled y Amira, cómo facilitaste la comunicación, cómo evitaste malentendidos, fue impresionante. Solo hice lo que cualquier persona con conocimiento de ambas culturas haría». «Ese es el punto», insistió Gustavo. «No es cualquier persona, eres tú, con tu talento único». Ella sonrió, permitiéndose por fin aceptar el elogio. «Gracias. De verdad». Al llegar a la mansión, Gustavo la acompañó hasta la puerta. «Mañana empezaremos los preparativos para el viaje. Pasaporte, visas, todo lo necesario». «Mi pasaporte está vigente», dijo ella, «de la época en que pensé que conseguiría un trabajo internacional». Algo en su voz llamó la atención de Gustavo. «¿Todavía no crees que esto esté pasando de verdad, verdad?». «Tengo miedo de despertar y descubrir que todo fue un sueño», admitió con una sonrisa triste. «O peor, que sea real, pero temporal». Gustavo dio un paso hacia ella, mirándola a los ojos. «Esto no es un sueño, Camila, y no es temporal. Es el inicio de una nueva etapa en tu vida. Una etapa que siempre mereciste». Por un breve momento el mundo pareció ir más lento. Había una intensidad en la mirada de Gustavo que hizo que el corazón de Camila latiera más rápido. Estaban cerca, quizá demasiado cerca para una relación profesional recién establecida. Camila dio un paso atrás, rompiendo el momento. «Buenas noches, Gustavo, y gracias por todo». «Buenas noches, Camila. Hasta mañana». Mientras conducía a casa, Camila no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado, en cómo su vida había cambiado completamente en cuestión de días, y para su propia sorpresa tampoco podía dejar de pensar en Gustavo, en la forma en que la miró esa noche, en cómo su voz se suavizó al hablar con ella. «No seas tonta», se dijo mentalmente. «Ahora él es tu jefe, nada más».
pero una pequeña voz interior susurraba que tal vez, solo tal vez, había algo más naciendo entre ellos. Y esa posibilidad la asustaba tanto como la emocionaba. La semana previa al viaje a Dubái fue una montaña rusa de emociones y descubrimientos para Camila. De ejecutiva novata a viajera internacional, cada día traía nuevos retos y aprendizajes. Justo después de aceptar oficialmente el puesto, Gustavo insistió en que se mudara a un departamento más cerca de la oficina, un lujoso flat propiedad de la empresa, normalmente reservado para ejecutivos visitantes. «Es temporal», le explicó él, «hasta que encuentres un lugar que te guste. Pero no tiene sentido seguir viviendo tan lejos y compartiendo espacio cuando ahora tu salario te permite algo mejor». Era difícil discutir con su lógica. El nuevo departamento estaba a solo 10 minutos de la mansión de Gustavo, donde funcionaba la oficina principal de la empresa. Espacioso, moderno y completamente amueblado, era como un palacio comparado con el lugar donde vivía antes. «Esto es excesivo», comentó ella al ver el vestidor, que era más grande que su antiguo cuarto. «Es el estándar para todos los ejecutivos de la empresa», respondió Gustavo con naturalidad. «No te estoy haciendo ningún favor especial, pero ambos sabían que era más que eso. Era una declaración. Camila Torres ya no era invisible. Era una profesional respetada, con derecho a todos los beneficios de su cargo. El cambio fue rápido. Sus pocas pertenencias cabían en solo 3 cajas. Al ver el departamento casi vacío incluso después de la mudanza, Gustavo tomó una decisión. «Tenemos que ir de compras», anunció, tomando las llaves del auto. «¿De compras?», preguntó Camila confundida. «Vas a reunirte con jeques e inversionistas internacionales. Necesitas un guardarropa adecuado». Camila se mordió el labio, nerviosa. «Mi primer sueldo aún no ha caído. Considéralo un adelanto», interrumpió Gustavo. «O una inversión de la empresa, como prefieras». Así pasaron la tarde en tiendas departamentales de lujo, donde Gustavo insistió en que ella comprara todo lo necesario: trajes, vestidos formales, zapatos, accesorios e incluso una maleta de buena calidad. «La ropa comunica mucho antes de que abras la boca», explicó él, mientras Camila se probaba un elegante traje azul marino. «Lamentablemente la gente juzga por la apariencia. Lo aprendí temprano en mi carrera». Mientras observaba a Camila probándose distintos atuendos, Gustavo no pudo evitar notar cómo se transformaba con cada cambio. No era solo una cuestión de imagen. Era como si, poco a poco, ella empezara a verse de otra manera. «¿Qué opinas de este?», preguntó ella, saliendo del probador con un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura. Gustavo se quedó momentáneamente sin palabras. «Está perfecto», respondió al fin, desviando la mirada para disimular su reacción. Camila sonrió, satisfecha, y volvió al probador. Había algo distinto en su forma de caminar ahora, más segura, con más presencia. La semana también fue intensa en el trabajo. Camila se sumergió por completo en los detalles del proyecto, estudiando hojas de cálculo, contratos e información sobre el mercado inmobiliario en Dubái. Para sorpresa de Gustavo, aprendía con una rapidez impresionante. «¿Cómo haces para absorber tanta información tan rápido?», le preguntó, después de verla dominar completamente los detalles técnicos de una propuesta compleja en menos de un día. «Cuando trabajas limpiando casas, aprendes a observar y memorizar dónde va cada cosa, las preferencias de cada cliente, qué se puede tocar y qué no», respondió ella con una sonrisa melancólica. «Además, siempre se me dio bien estudiar. En la universidad estudiaba el doble para compensar que no fui a escuelas de élite como mis compañeros». Gustavo asintió, reconociendo una vez más cuánto la había subestimado. Bueno, esa capacidad va a ser una gran ventaja en las negociaciones. A medida que trabajaban juntos, la dinámica entre ellos cambiaba sutilmente. Lo que empezó como una relación jefe-empleada se transformaba en una sociedad. Gustavo valoraba cada vez más las opiniones de Camila, y con frecuencia seguía sus sugerencias en asuntos importantes. El jueves, 2 días antes del viaje, Gustavo invitó a Camila a cenar en su casa. No era una reunión de trabajo, explicó, sino una oportunidad para conversar en un ambiente más relajado. Camila llegó puntualmente a las 8, usando uno de los vestidos nuevos que habían comprado, un modelo azul petróleo, elegante pero no excesivamente formal. «Estás muy guapa», comentó Gustavo al recibirla. «Gracias», respondió ella, todavía un poco incómoda con los elogios. La mesa estaba puesta en la terraza, con vista al jardín iluminado.
Los esperaba una comida elaborada, preparada por el chef particular de Gustavo. «Espero que te guste la comida mediterránea», dijo él, acercando la silla para que Camila se sentara. «Me encanta», respondió ella, admirando la impecable presentación de los platos. Mientras cenaban, la conversación fluyó de forma natural, pasando de temas profesionales a personales. Camila habló sobre su infancia en un barrio sencillo, hija de una costurera y un chofer de autobús que sacrificaron todo para dar una buena educación a sus hijas. «Mi mamá hacía turnos dobles para pagarme el curso de inglés», contó con emoción en la voz. «Siempre decía, tu mente es el único lugar donde nadie puede entrar sin permiso. Llénala de conocimiento». Gustavo la escuchaba con genuino interés. «¿Y tu papá?» «Falleció cuando yo tenía 16 años. Accidente de tráfico», respondió con la mirada perdida. «Fue entonces cuando decidí que tenía que estudiar aún más, conseguir una beca, ser alguien por él. Y lo lograste». «Conseguí la beca, los diplomas, pero no logré ser alguien», corrigió ella con un toque de amargura. «Al menos, no hasta ahora». Gustavo lo observó por un momento, antes de hacer una pregunta que lo tenía intrigado. «Con todo ese talento, con todas esas habilidades, ¿nunca pensaste en dejar México? ¿Intentar en otro país donde tal vez hubiera menos prejuicios?» Camila sonrió y tomó un sorbo de vino. «Lo pensé muchas veces, pero mi mamá enfermó hace 2 años. Cáncer. Tenía que quedarme cerca para cuidarla y ayudar a mi hermana menor que aún está en la universidad. Lo siento mucho. ¿Cómo está ahora?» «En remisión, gracias a Dios», respondió Camila con una sonrisa aliviada, «y muy orgullosa de mi nuevo puesto». Cuando le conté sobre el trabajo, lloró de alegría. Gustavo sonrió, imaginando la escena. «Debe ser una mujer increíble». «Lo es, te va a caer bien cuando la conozcas», dijo Camila, antes de darse cuenta de lo que había implicado. Como si diera por hecho que Gustavo conocería a su familia, como si hubiera un futuro entre ellos más allá de lo profesional. Cayó un breve silencio sobre la mesa. Gustavo carraspeó y cambió suavemente de tema. «¿Y qué tal Dubái? ¿Estás emocionada por el viaje?» «En realidad, estoy un poco nerviosa», admitió ella. «Nunca he viajado por trabajo, no quiero cometer errores». «Lo vas a hacer excelente», aseguró él. «Ya lo has demostrado varias veces esta semana». Sirvieron el postre. Una elaborada creación de chocolate con frutos rojos que hizo que Camila soltara un suspiro de admiración. «Es demasiado bonito para comerlo, pero demasiado delicioso para dejarlo», respondió Gustavo sonriendo. Mientras saboreaban el postre, la conversación se volvió más personal. «¿Y tú?», preguntó Camila. «Tu camino parece haber sido más directo». «Superficialmente, sí», respondió él, pensativo. «Familia de clase alta, buena educación, oportunidades. Pero no todo fue fácil». «¿A qué te refieres?» «Mi padre construyó el imperio desde cero. Espera que yo sea exactamente como él. Cuando decidí expandirme a mercados internacionales, me enfrenté a mucha resistencia. Para él, deberíamos enfocarnos solo en México». «Y tú demostraste que tenías razón», observó Camila. «Todavía lo estoy demostrando», corrigió Gustavo. «Este proyecto en Dubái es mi gran apuesta. Si sale mal, mi papá retomará el control de la empresa». Camila abrió los ojos, sorprendida. No sabía que también tenías tanto en juego. «Todos tenemos nuestras batallas», reflexionó él. «Las mías solo ocurren en oficinas con aire acondicionado, no en un departamento pequeño con cuentas por pagar». Ella sonrió, reconociendo la autocrítica en sus palabras. La noche avanzó, y cuando se dieron cuenta ya era pasada la medianoche. Camila se levantó con algo de pesar. «Tengo que irme. Mañana hay mucho por preparar y el vuelo es muy temprano el sábado». Gustavo la acompañó hasta la puerta, caminando despacio, como queriendo alargar el momento. «Gracias por la compañía», dijo, ya cerca del coche de ella. «Fue revelador». «Gracias por la cena», respondió ella, sintiendo una extraña tensión en el aire. Había algo no dicho entre ellos, un sentimiento creciente que ambos parecían no querer reconocer. Por un breve instante, Gustavo pareció a punto de decir o hacer algo más, pero se contuvo, limitándose a sonreír con amabilidad. «Buenas noches, Camila. Que descanses». «Buenas noches, Gustavo». Durante el corto trayecto a casa, Camila no podía dejar de pensar en la noche, en las conversaciones, en las miradas. ¿Estaba pasando algo entre ellos? ¿O era solo su imaginación, alimentada por años de novelas leídas entre limpieza y limpieza? «Concéntrate en el trabajo», se advirtió. «No compliques las cosas». Pero su corazón no parecía dispuesto a obedecer. El viernes, último día antes del viaje, el ritmo de trabajo fue frenético.
contratos por revisar, presentaciones por terminar, detalles logísticos que afinar. A media tarde, mientras trabajaban lado a lado en la oficina de Gustavo, sus dedos se tocaron accidentalmente al alcanzar el mismo documento. El breve contacto envió una descarga por el brazo de Camila. Retiró la mano de inmediato, como si hubiera tocado algo caliente. Gustavo también pareció afectado, carraspeando y ajustándose la corbata innecesariamente. «Creo que estamos listos», dijo finalmente mirando el reloj. «Deberías ir a casa y descansar. El vuelo es a las 7 de la mañana». «Tú también deberías descansar», sugirió ella, organizando sus notas. «Solo terminaré unos correos». Cuando Camila estaba a punto de salir, Gustavo la llamó. «¿Camila?» Ella se volvió con la mano en la perilla. «¿Sí?» «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por qué?» «Por aceptar este reto, por confiar en mí, por estar cambiando mi forma de ver muchas cosas». Ella sonrió, conmovida por la sinceridad en su voz. «Yo soy la que agradece la oportunidad». Esa noche, mientras hacía la maleta en su nuevo apartamento, Camila intentaba asimilar la avalancha de cambios en su vida. Hacía apenas una semana, estaba limpiando baños y tendiendo camas. Ahora se preparaba para volar a Dubái como ejecutiva de una empresa multinacional. Guardó con cuidado cada prenda recién adquirida en la maleta. Trajes, vestidos formales, zapatos, accesorios. Parecía que no solo estaba empacando ropa, sino una nueva versión de sí misma. En su antiguo uniforme de limpieza, ahora doblado en el fondo del closet, había un bolsillo donde siempre llevaba la foto de su papá. Sacó la fotografía descolorida y la colocó en su nueva cartera. «Lo estoy logrando, papá», susurró, besando la imagen. «Por fin lo estoy logrando». Se quedó dormida pensando en Dubái, en negocios millonarios y inevitablemente en Gustavo Mendonça. El hombre que había visto más allá de la mujer de limpieza y había descubierto a la mujer extraordinaria que siempre había sido. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba lleno de actividad esa mañana de sábado. Camila esperaba en la zona de embarque, revisando nerviosamente su pasaporte y documentos cada pocos minutos. Era su primer viaje internacional de negocios, y la ansiedad se mezclaba con la emoción. Gustavo apareció puntual, jalando una elegante maleta de cuero. Vestía un traje azul marino que resaltaba sus hombros anchos y contrastaba con su camisa blanca impecable. «¿Lista para la aventura?», preguntó con una sonrisa que hizo que el corazón de Camila latiera más rápido. «Creo que sí», respondió ella, acomodando nerviosamente su bolso. «Primera clase», anunció él, entregándole su pase de abordar. Una de las ventajas de viajar por trabajo. Camila miró el documento con asombro. Nunca había viajado en primera clase. De hecho, sus pocas experiencias en aviones habían sido en asientos estrechos de clase económica. El vuelo hacia Dubái, con escala en Madrid, fue una experiencia surrealista para Camila. Asientos que se convertían en camas, comidas dignas de restaurantes elegantes, asistentes que parecían anticipar sus necesidades. Era un mundo completamente distinto al suyo. Durante el largo trayecto, ella y Gustavo alternaron entre conversaciones sobre el proyecto y charlas más ligeras. En cierto momento, cuando la mayoría de los pasajeros dormía, solo ellos dos seguían despiertos, hablando en voz baja bajo la luz azulada de la cabina. «Nunca te he preguntado cómo aprendiste árabe», comentó Camila, con curiosidad. Gustavo sonrió, recostándose en su asiento. «Mi papá siempre estuvo fascinado por Medio Oriente. Cuando yo era adolescente, pasamos un año en Abu Dhabi, donde él trabajaba en un proyecto. Aprendí lo básico allá y después tomé clases privadas. Pero no lo hablas con fluidez». «No como tú», admitió él. «Me comunico, pero me falta soltura, esa comprensión cultural que tú tienes». Camila asintió, entendiendo lo que quería decir. Los idiomas no son solo palabras, son formas de pensar, de ver el mundo. Exactamente. Por eso eres tan valiosa para este proyecto. No es solo la traducción, es todo lo que entiendes de la cultura. Ella sonrió, agradecida por el reconocimiento sincero. A medida que se acercaban a Dubái, la ansiedad de Camila aumentaba. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si todo esto era solo un sueño temporal que se desvanecería cuando la realidad volviera a su curso? Como si pudiera leer sus pensamientos, Gustavo le tocó suavemente la mano. «Todo va a salir bien», dijo con voz suave. «Confía en ti, tanto como yo confío en ti». Dubái los recibió con un calor intenso, incluso en las primeras horas de la mañana. Un chofer enviado por Khaled los esperaba, sosteniendo un cartel con sus nombres. «Señor Mendonça, señorita Torres», saludó el hombre en inglés.
Bienvenidos a Dubái. El señor Khaled pidió que los llevara directo al hotel para que descansen. La reunión será hasta mañana. El hotel era un monumento al lujo. Ubicado en una de las islas artificiales de Dubái, el edificio en forma de vela era un ícono de la ciudad. Camila intentaba no mostrar su asombro ante tanta opulencia, pero sus ojos la delataban, abriéndose más con cada nuevo detalle. ¿Has estado en Dubái antes?, preguntó Gustavo, observando su reacción. Nunca, confesó ella. Es impresionante. Sus habitaciones eran suites contiguas en el piso ejecutivo, ambas con vista al mar. Después del largo vuelo acordaron descansar y verse más tarde para cenar. Sola en su cuarto, Camila se acercó a la ventana panorámica y observó la ciudad que se extendía ante ella. Rascacielos futuristas emergían del desierto como monumentos al poder humano sobre la naturaleza. Era un mundo tan distinto al que conocía, que parecía un sueño. Se dio un baño largo, se puso ropa cómoda y se acostó en la cama tamaño king, más grande que su antiguo cuarto. Antes de quedarse dormida, envió un mensaje a su mamá. Llegué bien. El hotel es increíble. Te quiero. Despertó algunas horas después con suaves golpes en la puerta. Era Gustavo, ya listo para la cena. Perdón por despertarte, pero Khaled acaba de llamar. Hubo un cambio de planes. Quiere vernos esta noche para cenar con algunos de los inversionistas principales. Camila se sentó de golpe, aún medio dormida. Hoy, pero pensé que la reunión sería hasta mañana. Al parecer, algunos de los inversionistas tuvieron que adelantar su agenda. Él pidió disculpas por el inconveniente. ¿A qué hora? En 1 hora, respondió Gustavo, consultando su reloj. Camila respiró hondo, tratando de controlar el repentino ataque de nervios. Estaré lista. En cuanto Gustavo salió, ella corrió a ducharse. Eligió cuidadosamente un vestido verde esmeralda que había comprado especialmente para ocasiones formales. La tela fluida se ajustaba a su figura sin ser demasiado entallado, y el color combinaba perfectamente con su piel morena. Recogió su cabello en un moño elegante y se maquilló de forma discreta, resaltando sus ojos almendrados. Cuando se encontró con Gustavo en el vestíbulo, notó que él la miraba con una admiración apenas disimulada. «Estás deslumbrante», dijo finalmente. «Gracias», respondió ella, con un leve rubor. «Espero estar adecuada para la ocasión». «Más que adecuada», aseguró él, ofreciéndole el brazo. «¿Vamos?» El restaurante que eligió Khaled estaba en la cima de uno de los rascacielos más altos de la ciudad, con una vista de 360 grados de Dubái. Al llegar, fueron conducidos a un salón privado, donde Khaled los esperaba junto con otros 5 hombres, todos vestidos con trajes tradicionales árabes. «Señores, permítanme presentarles a Gustavo Mendonça y a su talentosa directora de Relaciones Internacionales, Camila Torres», anunció Khaled en inglés. Camila sonrió, saludando a cada uno con una leve inclinación de cabeza, como dictaba la etiqueta local. Para su sorpresa, el hombre de mayor edad se dirigió a ella en árabe. «Señorita Torres, Khaled nos dijo que usted habla nuestro idioma a la perfección. ¿Es cierto?» Ella respondió de inmediato en el mismo idioma, manteniéndose en portugués. «Es un honor poder comunicarme en su hermoso idioma, señor. Tuve el privilegio de estudiar y vivir en Jordania durante un tiempo». El hombre sonrió impresionado y se volvió hacia los demás. «Habla realmente como una nativa». El hielo se rompió. Lo que empezó como una cena formal pronto se convirtió en una conversación animada. Camila alternaba entre traducir para Gustavo y participar activamente en las discusiones, siempre atenta a las sutilezas culturales. En un momento, uno de los inversionistas más jóvenes hizo una pregunta sobre la capacidad de la constructora de Gustavo para manejar proyectos de gran escala en clima desértico. Antes de que Gustavo pudiera responder, Camila intervino con suavidad. «Si me lo permite, esa es una preocupación importante que merece una explicación detallada». Entonces elaboró una respuesta que no solo abordaba los aspectos técnicos, sino que también mostraba comprensión de las inquietudes específicas relacionadas con el clima y la cultura local. Mencionó proyectos anteriores de Gustavo en regiones con clima similar y enfatizó el compromiso de la empresa de trabajar con proveedores y mano de obra locales siempre que fuera posible. «Vamos a hacer una pequeña broma con quienes solo leen los comentarios. Escriban Coca-Cola en los comentarios, solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán». Ahora continuemos con la historia. Gustavo lo observaba, impresionado.
Camila no solo estaba traduciendo, estaba realmente negociando, utilizando su conocimiento cultural para tender puentes. La noche avanzaba, y cada vez era más evidente que la presencia de Camila marcaba una gran diferencia. Los inversionistas, que al principio eran escépticos, se mostraban cada vez más receptivos, en gran parte gracias a la manera en que ella facilitaba la comunicación. En cierto momento, cuando Camila se ausentó brevemente para ir al baño, Khaled se inclinó hacia Gustavo. Su directora es extraordinaria. ¿Cómo encontró a alguien así? Gustavo dudó nuevamente, como lo había hecho antes, pero esta vez decidió ser honesto. En realidad, Khaled, hasta hace poco, Camila trabajaba como empleada de limpieza en mi casa. Los ojos de Khaled se abrieron de par en par. ¿Empleada doméstica? Imposible. Es cierto, ella estudió lingüística, habla 5 idiomas con fluidez, pero por circunstancias nunca consiguió un empleo acorde a sus calificaciones. La descubrí por casualidad, cuando contestó una llamada suya en árabe. Khaled guardó silencio por unos segundos, procesando la información. Fascinante, dijo finalmente. Eso solo aumenta mi admiración por ella, y por usted, por tener la sabiduría de reconocer el talento sin importar las circunstancias. Cuando Camila regresó, la conversación ya había tomado otro rumbo, pero notó que las miradas que le dirigían eran diferentes, miradas de aún mayor respeto. La cena fue un éxito rotundo. Al final de la noche, los inversionistas no solo aceptaron los términos propuestos por Gustavo, sino que sugirieron aumentar la inversión inicial para ampliar el alcance del proyecto. $70 millones iniciales, con posibilidad de expansión a $100 millones en el segundo año, anunció el inversionista más mayor, alzando su copa en un brindis. Gustavo apenas podía contener su sorpresa y alegría. Era mucho más de lo que había esperado. De camino al hotel, él y Camila guardaron silencio durante un rato, aún asimilando el éxito de la noche. «Estuviste increíble», dijo Gustavo finalmente. «Absolutamente increíble». Camila sonrió, permitiéndose por primera vez aceptar el elogio por completo. «Gracias. Fue emocionante. Sentí que realmente hice una diferencia». «No solo hiciste una diferencia, fuiste clave. Sin ti habríamos conseguido con suerte 50 millones. Ahora tenemos potencialmente 100 millones sobre la mesa». Ella lo miró, sorprendida por su franqueza. «¿En serio?» «Totalmente. Te ganaste su confianza de una manera que yo nunca podría haber logrado solo». Cuando llegaron al hotel, Gustavo la acompañó hasta la puerta de su habitación. Había una energía diferente entre ellos, una mezcla de entusiasmo por el éxito profesional y algo más. Algo no dicho, pero cada vez más evidente. «Mañana tenemos la reunión formal para firmar los contratos», dijo él, de pie cerca de la puerta. «Pero después de eso, me gustaría celebrar como se debe, solo tú y yo». El corazón de Camila se aceleró. «Me encantaría», respondió con suavidad. Por un momento pareció que Gustavo se acercaría más. Sus ojos se fijaron en los labios de ella, y Camila sintió el aire entre ambos llenarse de electricidad. Pero entonces, como si recordara algo importante, dio un paso atrás. «Buenas noches, Camila, que descanses bien». «Buenas noches, Gustavo». Dentro de la habitación, Camila se recargó contra la puerta cerrada, con el corazón aún latiendo con fuerza. Algo estaba cambiando entre ellos, algo que iba más allá de lo profesional. Y lo más sorprendente era que no quería detener ese cambio. La reunión formal del día siguiente fue casi una formalidad. Los contratos se firmaron, se acordaron los términos y se estrecharon manos con entusiasmo. Camila, ahora presentada oficialmente como directora de Relaciones Internacionales de la empresa de Gustavo, recibió tarjetas de presentación de todos los presentes, junto con invitaciones para futuras colaboraciones. Al final de la reunión, Khaled la llamó para una conversación privada. «Señorita Torres, Gustavo me contó su historia, sobre cómo trabajaba como limpiadora hasta hace poco». Camila se puso tensa, sin saber cómo reaccionar. «Es cierto», admitió, manteniendo la cabeza en alto. «Quiero que sepa que eso solo aumenta mi admiración por usted. Su historia es extraordinaria». «Gracias, señor Khaled. Mi oferta para que trabaje en Dubái sigue en pie», agregó él, «pero ahora me doy cuenta de que quizás su lugar esté al lado de Gustavo. Él la necesita». Camila se sonrojó levemente. «Estoy muy contenta con mi puesto actual». Khaled sonrió con un brillo de comprensión en los ojos. «Lo entiendo. Bueno, sea cual sea su decisión, sepa que tiene un amigo aquí en Dubái». Una vez que todo terminó, Gustavo y Camila se encontraron en el lobby del hotel, radiantes por el éxito del viaje.
Lo logramos, dijo él con una gran sonrisa. Lo logramos, confirmó ella, igual de feliz. Y ahora, como prometí, una celebración como se debe. Te preparé una sorpresa. La sorpresa era un paseo en helicóptero sobre Dubái, seguido por una cena exclusiva en el desierto, en un campamento de lujo preparado especialmente para ellos. Mientras sobrevolaban la ciudad espectacular, observando cómo el atardecer doraba los modernos rascacielos, Camila sentía que estaba viviendo un sueño. A su lado, Gustavo señalaba los lugares turísticos, tocándole de vez en cuando el brazo para llamar su atención, y cada contacto enviaba una pequeña corriente por su piel. En el campamento, una lujosa tienda los esperaba, decorada con tapices coloridos e iluminada con faroles que creaban un ambiente mágico. Un chef particular preparaba la cena, mientras músicos tocaban suavemente instrumentos tradicionales. Gustavo, esto es, Camila no encontraba palabras para expresar su admiración. Te lo mereces, dijo él simplemente. Cada segundo de esto. Durante la cena hablaron sobre el futuro, los próximos pasos del proyecto, las posibilidades que se abrían. Pero también había algo más en el aire, algo no dicho, pero cada vez más presente. Después del postre, cuando los músicos y el chef se retiraron discretamente, dejándolos solos bajo el cielo estrellado del desierto, Gustavo finalmente abordó lo que parecía flotar entre ellos. Camila, necesito confesarte algo. Ella lo miró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué cosa? Cuando te ofrecí el puesto fue por necesidad. Necesitaba a alguien que hablara árabe, que entendiera la cultura. Fue una decisión puramente profesional. Camila asintió, tratando de ocultar una ligera decepción. Lo entiendo. Pero ahora, continuó él acercándose, ahora es diferente. Conocerte de verdad, no solo como la profesional talentosa, sino como la mujer decidida, inteligente y extraordinaria que eres. Cambió algo en mí. Ella contuvo la respiración, sin saber qué decir. Tal vez no sea apropiado decir esto, continuó Gustavo, con sinceridad en la voz, considerando nuestra relación profesional, pero ya no puedo seguir ignorando lo que siento. ¿Y qué es lo que sientes?, preguntó Camila, casi en un susurro. En respuesta, Gustavo se acercó aún más, con los ojos fijos en los de ella. Lentamente, como dándole tiempo para alejarse si así lo deseaba, se inclinó y tocó sus labios con los de ella. El beso fue suave, casi tímido al principio, pero pronto se volvió más profundo, más intenso. Años de barreras invisibles parecían derrumbarse entre ellos con cada segundo. Cuando por fin se separaron, los dos estaban sin aliento, con los ojos brillando bajo la luz de las estrellas del desierto. Eso fue, empezó Camila, sin encontrar las palabras. ¿Inesperado?, sugirió Gustavo, con una sonrisa tímida. Maravilloso, corrigió ella, devolviéndole la sonrisa. Él le acarició el rostro con suavidad, como si aún no pudiera creer que eso estaba sucediendo. Desde aquella cena en mi casa, tal vez incluso antes, he estado luchando contra esto. ¿Por qué? Porque temía estar abusando de mi posición. Porque sentía que no era justo contigo, después de todo lo que has pasado. ¿Por qué? Camila colocó un dedo sobre sus labios, haciéndolo callar. Estoy aquí porque quiero, dijo con firmeza. No por compromiso, ni por agradecimiento. Estoy aquí porque lo elegí. Gustavo tomó su mano y la besó con delicadeza en la palma. Eres una mujer extraordinaria, Camila Torres. Y soy un hombre afortunado por haber contestado aquella llamada. La noche continuó, y hablaron por horas bajo las estrellas del desierto, compartiendo sueños, miedos y esperanzas. El mundo parecía haber desaparecido a su alrededor, dejando solo esa conexión recién descubierta, ese puente entre mundos tan distintos que de alguna manera lograron unirse. Los 3 meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y logros para Camila. El éxito del acuerdo en Dubái le abrió puertas que jamás imaginó. Como directora de Relaciones Internacionales en Mendoza Emprendimientos, viajó a varios países, liderando negociaciones importantes y consolidando su reputación en el mercado. Su talento para los idiomas y su sensibilidad cultural se volvieron legendarios en los círculos corporativos internacionales. En casa, en la Ciudad de México, su vida también cambió por completo. Se mudó a un departamento propio en una zona elegante, decorado con piezas que reflejaban sus viajes y experiencias. Su madre y su hermana, ahora con estabilidad económica gracias a la generosidad de Camila, la visitaban con frecuencia, aún sorprendidas por el giro que había dado su vida. En cuanto a Gustavo, su relación florecía con discreción, lejos del entorno laboral.
En la oficina mantenían una relación estrictamente profesional. Pero por las noches y en los viajes, se permitían explorar los sentimientos que crecían día con día. Una tarde de viernes, mientras Camila terminaba unos reportes en su oficina, Gustavo apareció en la puerta con un sobre en la mano. «Tengo una sorpresa», anunció, con una sonrisa misteriosa. «¿Qué es?», preguntó ella intrigada. «2 boletos para Dubái. Salimos mañana». Camila frunció el ceño, confundida. «¿Tenemos una reunión allá?». «No recuerdo nada en la agenda». «No es por trabajo», respondió él, sentándose en la orilla de su escritorio. «Es una celebración». «¿De qué?». «De los 6 meses desde aquella llamada que cambió nuestras vidas», explicó con una mirada especial. «Pensé que sería significativo volver al lugar donde todo realmente empezó entre nosotros». Camila sonrió, conmovida por el gesto romántico, poco común en un hombre tan práctico como Gustavo. «Es una idea maravillosa». Al día siguiente volaron a Dubái. Durante el viaje, Camila no pudo evitar comparar su situación actual con la primera vez que hizo ese trayecto. Ahora no había nerviosismo, solo expectativa. Ya no era la novata insegura, sino una ejecutiva respetada y segura de sí misma. Y lo más importante, ya no estaba sola. El hotel era el mismo, pero esta vez se alojaron en una sola suite presidencial, con vista panorámica a la ciudad que había sido testigo del inicio de su historia juntos. A la mañana siguiente, Gustavo propuso salir a recorrer la ciudad. Visitaron los principales lugares turísticos, rieron, tomaron fotos, comportándose como una pareja de turistas más, algo raro en sus ocupadas vidas. Al atardecer, él la llevó a cenar al mismo restaurante donde meses atrás habían cerrado el acuerdo con Khaled. Para sorpresa de Camila, el mismo salón privado los esperaba, pero esta vez decorado de forma romántica, con velas y flores. «¡Wow!», exclamó ella, admirando la espectacular vista del atardecer sobre Dubái. «Esto es increíble». Gustavo sonrió, visiblemente nervioso, algo poco común en él. Quería que fuera especial. Durante la cena hablaron sobre los meses pasados, sobre todo lo que habían logrado juntos, sobre cómo sus vidas habían cambiado. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», preguntó Gustavo, tomando su mano sobre la mesa. «¿Qué cosa?». «Que sigues siendo la misma, a pesar de todo. Muchas personas cambiarían por completo con el éxito repentino, con el dinero, con el poder. Pero tú sigues siendo amable, humilde, auténtica». Camila sonrió, conmovida por sus palabras sinceras. «Tal vez porque nunca olvido de dónde vengo», respondió pensativa. «Cada vez que miro mis manos recuerdo los callos que tenía cuando limpiaba tu casa. Es un recordatorio constante. Eres extraordinaria», declaró él, levantando la copa para brindar. «Por la mujer más increíble que he conocido». Después del postre, Gustavo se puso repentinamente serio. «Camila, hay algo que necesito preguntarte». El corazón de ella se aceleró al notar el cambio en su tono. «¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo?». Él respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «En los últimos meses descubrí algo que nunca imaginé encontrar. Cuando te vi por primera vez, realmente te vi. Fue como si una parte de mí que ni siquiera sabía que me faltaba, de repente se completara». Camila sintió los ojos llenarse de lágrimas por la emoción de sus palabras. «Gustavo». Él se levantó de su silla y, para su absoluta sorpresa, se arrodilló a su lado, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Camila Torres, cambiaste mi vida de formas que jamás imaginé. Me enseñaste a ver más allá de las apariencias, más allá de las etiquetas que pone la sociedad. Me enseñaste el verdadero significado del valor, la perseverancia y la dignidad». Al abrir la caja, mostró un deslumbrante anillo de diamantes. «¿Me darías el honor de ser mi esposa?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Camila. Era como si todo su recorrido, todas las dificultades, rechazos y luchas confluyeran en este momento perfecto. «Sí», susurró con la voz entrecortada por la emoción. «Sí, acepto». Gustavo deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla. Un beso que sellaba no solo un compromiso, sino una historia de transformación, reconocimiento y amor verdadero. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Dubái, la antigua empleada doméstica y el empresario millonario ya no estaban definidos por sus posiciones sociales o económicas. Eran simplemente un hombre y una mujer que habían encontrado, el uno en el otro, algo raro y valioso. Alguien que los veía completamente, que los valoraba por quienes realmente eran. «Te amo, Camila Torres», susurró Gustavo al oído. «Te amo, Gustavo Mendoza», respondió ella, sintiendo como si el corazón le fuera a estallar de felicidad. Y así,
En el mismo lugar donde había comenzado su camino profesional, comenzaba ahora un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que prometía más alegrías, desafíos y sobre todo el amor que siempre había merecido, pero que el destino le había reservado para el momento perfecto. Cuando regresaron a México, la noticia del compromiso se difundió rápidamente. Para sorpresa de Camila, la reacción fue en su mayoría positiva. El éxito profesional que había alcanzado por méritos propios la había colocado en una posición de respeto en el mundo corporativo. Su madre lloró de alegría al recibir la noticia y ver el impresionante anillo en su dedo. «Tu papá estaría tan orgulloso», dijo abrazando a su hija. «No por el anillo, no por el hombre rico, sino por haber seguido fiel a ti misma, por nunca haberte rendido». Esas palabras significaban más para Camila que cualquier riqueza material que ahora tuviera. Los meses siguientes al compromiso fueron intensos. Camila seguía destacándose en su carrera, expandiendo los negocios internacionales de la empresa hacia nuevos mercados. Su fluidez en varios idiomas y su sensibilidad cultural se convirtieron en activos muy valiosos. El proyecto en Dubái avanzaba con gran rapidez, superando todas las expectativas. Caleb, que ahora era no solo un socio comercial, sino un amigo cercano, comentaba a menudo cómo la presencia de Camila había sido clave para el éxito del proyecto. «Ella es el corazón de esta alianza», dijo a Gustavo durante una visita a la obra. «Su visión técnica, combinada con su entendimiento cultural, es lo que hace único este proyecto». En paralelo con su crecimiento profesional, Camila y Gustavo planeaban su boda. Decidieron hacer una ceremonia íntima, solo con familiares y amigos cercanos, en un jardín botánico en la Ciudad de México. Una tarde soleada, mientras visitaban el lugar elegido para la ceremonia, Camila sintió una oleada de gratitud al observar su vida actual. Hacía poco más de un año limpiaba la mansión de Gustavo, invisible a sus ojos y al mundo. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando su silencio pensativo. «En lo impredecible que es la vida», respondió con una suave sonrisa. «En cómo una simple llamada telefónica puede cambiarlo todo». Gustavo la abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro. «No fue solo la llamada telefónica, Camila. Fuiste tú. Tu valentía al contestar, tu habilidad para hablar, tu honestidad en todo lo que haces. La llamada fue solo el comienzo de algo que, de alguna manera, estaba destinado a pasar». Ella se giró entre sus brazos, mirándolo a los ojos. «¿De verdad crees en eso? ¿En el destino? Creo que hay personas que están hechas la una para la otra, incluso si nacieron en mundos muy diferentes, y que de alguna forma el universo encuentra la manera de juntarlas». Camila sonrió, conmovida por la profundidad de sus palabras. «Jamás imaginé que algún día escucharía a Gustavo Mendonça, el hombre de negocios pragmático, hablando de destino y del universo conspirando». Él rió y la besó con suavidad. «Tú me cambiaste, Camila Torres, en todos los sentidos posibles». A medida que se acercaba la fecha de la boda, surgió un nuevo desafío. El padre de Gustavo, una figura imponente y tradicional que había estado alejado de los negocios desde que su hijo tomó el control, se manifestó en contra del matrimonio. «¿Una ex limpiadora?», preguntó durante una cena tensa en la mansión familiar. «No importa cuán talentosa sea, Gustavo, hay ciertas normas sociales que deben respetarse». Camila, presente en la mesa, mantuvo la compostura, aunque cada palabra era como una puñalada. «Papá», respondió Gustavo con firmeza, «Camila es la razón por la que tu imperio creció un 60% el último año. Es la razón por la que tenemos contratos internacionales que tú nunca lograste. Y lo más importante, es la mujer que amo y con la que me voy a casar, con o sin tu aprobación». El viejo Mendonça miró a su hijo durante varios segundos antes de volverse hacia Camila. «¿Y tú? ¿Qué tienes que decir?». Camila levantó la mirada, encontrando los ojos críticos del patriarca. «Señor Mendonça, entiendo sus preocupaciones. Es cierto, vengo de un mundo muy distinto al suyo, pero quiero que sepa que mi amor por su hijo es genuino, no está motivado por su posición ni por su fortuna, y mi compromiso con el éxito de esta empresa es total». El anciano guardó silencio, observándola atentamente. Finalmente, una leve sonrisa apareció en sus labios. «Bueno, por lo menos tiene valor», comentó, mirando a su hijo. «Veremos si tiene lo necesario para ser una Mendonça». No era exactamente una bendición, pero sí un comienzo. En las semanas siguientes, Camila siguió impresionando al viejo Mendonça con su inteligencia, su dedicación y su elegancia natural. Durante una reunión familiar,
Él la sorprendió al llamarla a una conversación privada en su oficina. Mi hijo me mostró los números, dijo directo al punto. Lo que has logrado en un año es notable. Gracias, señor. Sigo pensando que esta unión es inusual, continuó con franqueza. Pero he vivido lo suficiente para saber que lo inusual muchas veces lleva a resultados extraordinarios. Le extendió una pequeña caja. Esto perteneció a la madre de Gustavo. A ella le hubiera gustado que la esposa de su hijo lo usara sin importar de dónde viniera. Dentro de la caja había un delicado broche de zafiros y diamantes, una reliquia familiar que simbolizaba la aceptación dentro del clan Mendoza. Señor Joe. Camila se quedó sin palabras. No hace falta que digas nada. Solo haz feliz a mi hijo y sigue aportando tu visión única a nuestra empresa. Ese pequeño gesto significó más para Camila que cualquier aprobación formal. Era el reconocimiento de que, a pesar de sus orígenes humildes, se había ganado su lugar no solo por el amor de Gustavo, sino por mérito propio. A medida que se acercaba el día de la boda, Camila decidió organizar un evento para celebrar su éxito junto a quienes la habían acompañado en los momentos más difíciles. En un restaurante sencillo, reunió a antiguas compañeras de trabajo, limpiadoras, camareras, recepcionistas, mujeres que como ella tenían talentos y sueños que muchas veces la sociedad no ve. Lo que quiero decirles, habló emocionada, es que mi historia no tiene que ser única. Cada una de ustedes tiene un potencial extraordinario, talentos invisibles para quienes no se molestan en ver más allá del uniforme. Anunció entonces la creación de una fundación, financiada por ella y Gustavo, dedicada a ofrecer becas y oportunidades de capacitación profesional para mujeres en situaciones similares a la que ella vivió. Porque a veces lo único que necesitamos es que alguien nos abra una puerta, que alguien realmente nos vea. Esa iniciativa, más que cualquier otra cosa, representaba quién era Camila en realidad. Alguien que, habiendo conocido la invisibilidad, estaba decidida a iluminar el camino para otras que aún vivían en las sombras. El día de la boda amaneció perfecto, soleado, con una brisa suave que movía levemente las hojas de los árboles en el jardín botánico de la Ciudad de México. El lugar había sido transformado en un escenario de cuento de hadas, con flores blancas y azules adornando un camino que conducía a un elegante altar, colocado de forma que el atardecer sirviera como fondo para el momento de los votos. Camila se preparaba en una casita junto al jardín, rodeada por su madre, su hermana y algunas amigas cercanas. Su vestido, una creación exclusiva de encaje y seda, abrazaba sus curvas con elegancia y sencillez. Al igual que ella, no necesitaba excesos para brillar. «Estás deslumbrante», dijo su madre ajustando el delicado velo. «Tu padre estaría tan orgulloso». Camila sonrió, tocando el relicario que llevaba en el ramo, con la foto de su papá. «Él está aquí con nosotras», respondió con seguridad en la voz. «De alguna forma, sé que sí». Mientras tanto, al otro lado del jardín, Gustavo se acomodaba la corbata por 10ª vez, visiblemente nervioso. «Tranquilo, hijo», aconsejó su padre, quien para sorpresa de todos, se había convertido en uno de los mayores defensores de la unión en los últimos meses. «Ella es extraordinaria. Tienes mucha suerte». «Lo sé», respondió Gustavo sonriendo. «Créeme, sé muy bien cuán afortunado soy». Cuando empezó la música, los invitados, una mezcla interesante de ejecutivos importantes, familiares humildes de Camila y amigos de ambos mundos, se voltearon hacia el inicio del camino. Camila apareció radiante, del brazo de su tío mayor, quien la acompañaría al altar en ausencia de su padre. Mientras avanzaba lentamente por el sendero adornado con flores, sus ojos se encontraron con los de Gustavo, y todo lo demás pareció desaparecer. Ahí estaba el hombre que había visto más allá de las apariencias, más allá de las normas sociales, más allá de todas las barreras que la sociedad había puesto entre ellos. El hombre que, con un simple gesto de reconocimiento, había cambiado para siempre el rumbo de su vida. Cuando llegó al altar, Gustavo tomó sus manos entre las suyas, con los ojos brillando de emoción contenida. «Estás absolutamente deslumbrante», susurró, solo para que ella lo escuchara. La ceremonia fue sencilla y profundamente conmovedora. En sus votos, Camila habló sobre la invisibilidad y el reconocimiento, sobre cómo el amor verdadero ve más allá de las circunstancias y las etiquetas. «Me viste cuando yo era invisible», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Me viste no por lo que hacía, sino por quien realmente era. Y en esa mirada encontré no solo un amor,
sino la oportunidad de ser finalmente quien siempre estuve destinada a ser. Gustavo, por su parte, habló sobre transformación y aprendizaje. Me enseñaste más en un año que lo que aprendí en toda mi vida, dijo, sujetando con firmeza sus manos. Me enseñaste sobre valentía, perseverancia y a ver lo extraordinario en lo que parece común. Prometo pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de la mujer increíble que aceptó compartir su camino conmigo. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada que parecía bendecir la unión. El beso que selló el compromiso fue recibido con aplausos emocionados de los invitados. La recepción que siguió fue una celebración de contrastes armonizados, platos sofisticados junto a recetas tradicionales de la familia de Camila, música clásica alternando con ritmos latinos, ejecutivos en traje conversando animadamente con personas de orígenes sencillos. Era el reflejo perfecto de la unión que celebraban. Mundos distintos que, contra todo pronóstico, habían encontrado la forma de conectarse. En un momento de la fiesta, Caleb, que había venido especialmente desde Dubái para la ceremonia, levantó su copa para brindar. Por Camila y Gustavo. Que su unión nos siga recordando que los mayores tesoros suelen estar escondidos donde menos esperamos encontrarlos. Camila sonrió, conmovida. De todas las personas presentes, Caleb tal vez era quien mejor comprendía la magnitud de su camino, pues había sido su llamada la que desencadenó toda esa transformación. Ya entrada la noche, cuando la mayoría de los invitados se había retirado, Camila y Gustavo bailaban lentamente bajo las estrellas, perdidos en la mirada del otro. ¿Feliz?, preguntó él, acariciándole suavemente la espalda. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió ella apoyando la cabeza en su pecho. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? ¿Qué? Que nunca te perdiste en medio de toda esta transformación. Sigues siendo la misma Camila, fuerte, auténtica, compasiva. Ella sonrió, levantando el rostro para mirarlo. Porque ahora puedo ser exactamente quien siempre he sido. Sin máscaras, sin intentar encajar, sin tener que hacerme pequeña para no incomodar. Gustavo la besó suavemente. Y eres extraordinaria tal como eres. Meses después, Camila observaba desde la terraza a Gustavo jugando en la arena con sus hijos gemelos de 6 meses. Un niño y una niña, con la piel dorada de la madre y los ojos intensos del padre. La vida había tomado un rumbo que ella jamás habría podido imaginar. Como vicepresidenta internacional de Mendonça Emprendimientos, ahora lideraba toda una división, con oficinas en 3 continentes. Su trabajo no solo había revolucionado los negocios de la familia, sino que también había abierto puertas para otras mujeres latinas en el entorno corporativo internacional. La fundación que había creado ya había otorgado becas a más de 100 mujeres en situaciones similares a la que ella vivió. Mujeres talentosas y decididas, cuyo único obstáculo era la falta de oportunidades. Gustavo la vio en la terraza y le hizo una señal con la mano, levantando a la pequeña Sofía para que también saludara a su mamá. Miguel en sus brazos aplaudía con alegría. Camila sonrió, devolviendo el saludo, con el corazón lleno de gratitud y felicidad. El camino no había sido fácil, aún enfrentaban prejuicios, aún había quienes cuestionaban su presencia en ciertos círculos. Pero nada de eso importaba ahora. Mientras observaba a su familia en la playa, Camila pensaba en cómo un solo momento, una sola decisión, podía cambiar por completo el rumbo de una vida. Ese día, pudo simplemente haber ignorado el teléfono que sonaba insistentemente. Pudo haber contestado y transferido la llamada. Pudo haber fingido no entender el idioma extranjero. Pero algo, el valor, el destino o simplemente esa determinación que siempre había sido parte de su carácter, la impulsó a contestar y a responder en ese idioma. Y con ese simple acto no solo había cambiado su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Bajó a la playa para reunirse con su familia. Gustavo la recibió con un beso tierno, pasándole al pequeño Miguel mientras acomodaba a Sofía en su otro brazo. ¿En qué pensabas?, le preguntó al notar su mirada reflexiva. En lo bendecidos que somos, respondió ella simplemente, y en cómo la vida puede cambiar por completo con una sola llamada telefónica. Gustavo sonrió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Hay personas que pasan toda la vida siendo vistas, pero nunca verdaderamente reconocidas, dijo él, repitiendo una frase que se había convertido en una especie de mantra entre los dos. ¿Tú descubriste que ser valorada por lo que uno es,
y no por lo que hace, es el mayor reconocimiento de todos. Camila asintió, abrazando a su hijo mientras miraba el horizonte infinito del océano, tan vasto y lleno de posibilidades como la vida que ahora vivía. La empleada invisible se había vuelto no solo visible, sino brillante por mérito propio. Y su luz seguiría iluminando el camino para muchas otras, que como ella, solo esperaban una oportunidad para mostrar su verdadero valor. ¿Qué te pareció la historia de Camila y Gustavo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le darías? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.